Hola, muy buenos días, bendiciones. Hoy lunes 14 de marzo del 2022. Un lunes de apuntes teológicos que vamos a tener esta tarde a partir de las 4 horas Venezuela, 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, su programa Apuntes Teológicos. Como siempre, todos los lunes, un lunes de apuntes. Y también quiero aprovechar para recordarles que el jueves 24 de marzo del 2022 vamos a tener nuestro café teológico en el programa que tenemos con relación a erradicar la pobreza bíblica en Venezuela. Y para eso tenemos todos estos temas de meditar en la palabra con el doctor Luis Blanco. Y hoy en nuestro tiempo de lectura bíblica y sistemática tenemos entonces Éxodo 25, Juan capítulo 4, Proverbios capítulo 1 y segunda de Corintios capítulo 13. Y es por eso que en esta mañana he querido trabajar con ustedes Proverbios capítulo 1, el libro de los Proverbios, un libro importantísimo para todo aquel que considera que el conocimiento, que la sabiduría, que el consejo de Dios es importante para nuestras vidas. Y es que el libro de Proverbios expresa pensamientos morales, un consejo, enseñanza, encierran consejos, enseñanzas para todos aquellos que desean descubrir, ver, ser guiados por esas enseñanzas. Y hoy he querido trabajar un título, un tema importante que tiene que ver con aguijón, clavos y garabatos. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, indudablemente que cuando hablamos de Proverbios es un libro que contiene sabiduría popular, tiene la sabiduría de Dios. Dice el libro de Proverbios que está la sabiduría en las plazas, la sabiduría habla por las calles, por las plazas. Y es que precisamente el libro de Proverbios es una recopilación de refranes, es una recopilación de esa sabiduría popular, de esas frases cargadas de sabiduría divina, por supuesto, que recoge Salomón, un hombre que decidió y pidió a Dios sabiduría para poder conducir a el pueblo de Israel. Entonces nos preguntamos como inicio, ¿qué es la sabiduría? Obviamente que nosotros tenemos un concepto de sabiduría, no diría que distinto, pero sí un poco más profundo que el concepto filosófico. La sabiduría en su etimología de la palabra es amor a la filosofía, amor a la sabiduría, perdón, la filosofía es el amor a la sabiduría. Ahora, nosotros cuando hablamos de sabiduría, dentro del punto de vista teológico y protestante o cristiano, la sabiduría no es otra cosa que la correcta aplicación del conocimiento. Entonces, ¿qué me dice a mí Proverbio? Proverbio a mí me está diciendo que la sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento que Dios me da a través de su palabra. ¿Y cuándo yo paso a ser una persona sabia? Bueno, indudablemente cuando aplico correctamente la sabiduría que está en las Sagradas Escrituras. Aplico correctamente el conocimiento. Eso es ser una persona sabia. Podemos tener personas muy inteligentes, muy capaces, muy dotadas, con muchas habilidades, pero lamentablemente su vida es un desastre. ¿Por qué? Porque no basta con el conocimiento. Es necesario la aplicación correcta de dicho conocimiento para llegar a ser personas sabias. El libro de Salomón, Proverbios, que estamos estudiando, que vamos a comenzar a leer durante todo este proceso, se escribió alrededor del 900 a.C. Y uno de los pasajes más importantes que tiene este libro está en el verso 7 que nos corresponde leer hoy. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y Salomón dice, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Lamentablemente dentro del cuerpo de Cristo se ha enseñado que mientras se es más ignorante, más espiritual, eso corresponde a ser más espiritual. Eso es una mentira, eso es un error, eso es una forma de mantener a un pueblo ignorante sin tener la sabiduría ni el conocimiento correcto, la aplicación de dicho conocimiento. El libro de Proverbios es un libro que contiene la palabra de los sabios y por eso quise trabajar en esta mañana aguijón, clavos y garabatos, porque en el libro de Eclesiastés
que en algún momento también lo vamos a leer, un libro altamente existencialista, también desde un punto de vista filosófico, del libro de Eclesiastés. Pero el libro de Eclesiastés nos dice a nosotros que la palabra de los sabios son como aguijones y clavos bien puestos. Y por eso de allí las tres frases: aguijón, clavos y garabatos. Y garabatos ya le voy a explicar el por qué. Pero los aguijones, según Eclesiastés, o la palabra de los sabios, son como aguijones. Y los aguijones se utilizaban en la agricultura con los bueyes y los jinetes con los caballos. ¿Y sabe cuál era la función principal de estos aguijones? Era estimular la acción de este animal, ya sean los bueyes o sean los caballos. Entonces los aguijones causan el malestar suficiente en la vida de estos animales, y es necesario este malestar porque los lleva a la acción. Si no, no lo haría. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la palabra de los sabios son como aguijones, estamos diciendo que este libro de Proverbios, estas palabras de los sabios, de los maestros, esta palabra de sabiduría, son como aguijones para algunas personas. ¿Por qué? Porque le causan incomodidad, le causan molestia, pero la intención de esa incomodidad y de esa molestia es precisamente para que ellos puedan accionar en sus vidas. Cuando nosotros leemos Proverbios actúa como ese aguijón de los sabios, ese aguijón divino por parte de Dios para incentivarme a la acción. Sí, todo el libro de Proverbios es un libro de acción. Ahora, la gran pregunta en meditar en la palabra con el doctor Luis Blanco en esta mañana es: cuando lees la Biblia te impulsa a accionar hacia tu bien, o sencillamente es una lectura superficial, corriente, que realiza como un hecho rutinario, ritualista, como un hecho para cumplir con una lectura. El libro de Proverbios es un libro que continuamente te está impulsando a la acción. Son palabras que han sido colocadas por Dios, han sido escritas por Salomón precisamente para causar ese malestar, para causar esa acción, para hacer ese aguijón que te impulse, que te incomoda, pero que te impulsa a hacer las cosas correctamente. El proverbista Salomón comienza diciendo que el libro de Proverbios es un libro para aprender sabiduría, en la instrucción, para discernir los dichos profundos, para recibir instrucción en la conducta. Entonces, cuando enfrentamos Proverbios en nuestra lectura sistemática de las Escrituras, nos damos cuenta que el libro de Proverbios siempre me está invitando al accionar. Eso lo vemos de forma muy característica con los profetas de la Biblia. Ellos fueron aguijones en su tiempo. Ellos fueron hombres que transmitieron un mensaje, y sus profecías se reducían básicamente a un corto y a un solo mensaje: arrepiéntanse, cambien de conducta, o si no serán juzgados. Ese era, de manera general, en su formato general, lo que ellos transmitían diariamente. Ese mensaje indudablemente causaba molestia ante los oyentes. La palabra de Dios te impulsa, te invita a que acciones. Hay un devocional que a mí me gusta muchísimo, que lo practiqué en mi tiempo de discipulado, que decía: ¿qué te dijo Dios? ¿Qué tú le dices a Él? Y eso es importante, porque muchas veces tenemos cristianos que esperan que Dios le diga algo. Pero la gran pregunta es: cuando Dios te dice algo, ¿cómo reaccionas? ¿Respondes? ¿Meditas en lo que Dios te está diciendo? Y eso es lo que te invitamos a hacer nosotros, en meditar en su palabra. Que cuando leas la Biblia puedas meditar en ella, y si Dios te está indicando hacer algo, tú inmediatamente puedas decir: voy a responder de esta manera, voy a accionar de esta manera. Si la Biblia te pide que te arrepientas, entonces, ¿cuál es tu respuesta ante esa petición, ante esa solicitud? Todos nosotros entendemos que cuando leemos la Biblia estamos en un diálogo. Hay un diálogo, porque es la palabra, es el logos. Ya hablamos del logos. La palabra es el logos, y es un diálogo que Dios tiene con nosotros a través de su palabra. Cuando yo leo la palabra, Dios me está hablando, y yo tengo que entonces, en las normas del buen oyente y el buen hablante, entonces responder ante esa solicitud que me está haciendo la palabra,
en la cual o por la cual estoy leyendo en esa mañana. Entonces, la palabra de Dios funciona dentro de las múltiples funciones que tiene y beneficios para nuestra vida. Funciona como ese aguijón, esa sabiduría divina que me inquieta, que me molesta muchas veces, pero esa molestia es para mi beneficio, para que yo pueda impulsarme, para que yo pueda avanzar, para que yo pueda ser transformado. Entonces, Eclesiastés dice, la palabra de los sabios, la palabra de los maestros es como aguijón y como clavos bien puestos. Ahora, ya vimos que el aguijón se usaba precisamente para impulsar, motivar la acción de estos animales de carga. El aguijón, como palabra sabia en nuestras vidas, también nos impulsa a que nosotros podamos hacer las cosas que Dios nos manda hacer y a transformar nuestras vidas. Ahora, hay algo importante que usted tiene que saber. Los aguijones son inútiles si no son puntiagudos y filosos. Eso quiere decir que esa palabra que lees en Proverbios, esa palabra que te desafía, esa palabra que te motiva a hacer algo diferente, tiene que ser así, puntiaguda y filosa. Tiene que causar esa molestia, tiene que causar ese desafío para tu vida, para que sea efectiva. Hoy escuchamos palabras que no nos desafían, palabras que queremos escuchar, pero precisamente la palabra de los sabios tal vez no es la palabra más agradable para tu vida, pero sí es la palabra que necesitas para salir de ese lugar seguro, de ese sitio de confort que te encuentras. Y precisamente el libro de Proverbios nos hace eso. El libro de Proverbios nos invita a salir de nuestra zona de confort, a salir de nuestras comodidades y poder entonces accionar de acuerdo al destino y al propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Las palabras de los sabios son como aguijones que procuran la acción y el cambio en tu vida. Entonces, el libro de Proverbios muchas veces lo usamos solamente para los jóvenes. Y gran cantidad de cristianos dicen, sí, ese es un libro que tienen que aprender los jóvenes, que tienen que estudiar los jóvenes. Sí, pero tú y yo también tenemos que estudiarlo. Tenemos que aprender de esa sabiduría que me impulsa al cambio, a la transformación en mi vida. Entonces, la palabra de Dios es como ese aguijón en el buen sentido, en el beneficio para mi vida, para impulsarme, para transformarme. Es puntiagudo, es filoso, pero está precisamente diseñada de esa manera para que eso me impulse a ser una persona diferente. También en Eclesiastés, que tiene relación con Proverbios, dice que los sabios o la palabra de los sabios son como clavos bien puestos. Un clavo bien puesto, colocado en una pared o sobre una superficie, esto da seguridad. ¿Sí? Usted puede colgar su cuadro, como lo que usted está viendo al fondo. Usted puede colgar su cuadro entendiendo que ese clavo bien colocado profundamente da firmeza, da estabilidad, da permanencia. Esos cuadros tienen tiempo y permanecen allí gracias a ¿qué? Gracias a la profundidad de esos clavos. Ahora, Eclesiastés y Proverbios me dicen, entonces la palabra de los sabios, la palabra de Proverbios, es como clavos bien puestos. Son clavos que me dan estabilidad, son clavos que me dan permanencia, son clavos que me dan profundidad. Entonces estas palabras en Proverbios están llamadas a ser profundas, a ser estables, a ser permanentes en tu vida y en la mía. La palabra de Dios es una palabra sabia, que es profunda, que es estable y que permanece o debe permanecer en nuestras vidas. Entonces cuando tú leas Proverbios, no leas Proverbios prejuiciados de que es toda una serie de mandamientos y de situaciones negativas, de prohibiciones. No, es una palabra que te va a ayudar a ser estable, a ser permanente, a ser una persona profunda en tu pensamiento, en lo que vas a hacer. Vas a poder resistir las tentaciones. Vas a ser desafiado con una palabra específica en el libro de Proverbios. Vas a tener que escuchar el consejo de Dios. Una de las cosas que insiste constantemente Salomón en el libro de Proverbios es escuchar el consejo de tu padre y de tu madre. No te desvíes de ese consejo. ¿Qué es lo que me está diciendo Salomón? El consejo de nuestro Padre Dios está aquí en su palabra. Entonces es necesario que esta palabra sea para ti como un aguijón, una palabra que te impulse, que te motive,
que te desafíe a hacer las cosas, a la transformación, a la acción, al cambio en tu vida. Pero también tiene que ser una palabra permanente, una palabra estable, una palabra que te permita tener profundidad, estabilidad y permanencia en tu vida. Entonces, ¿qué beneficios tiene leer la palabra de Dios de manera sistemática? Meditar en ella, profundizar en ella. Te va a desafiar, te va a invitar a la transformación, te va a dar estabilidad, te va a dar permanencia, te va a dar profundidad en todo lo que tú haces. Y por último, esta palabra, entonces, ¿qué tiene que ver, Pastor Luis, con los aguijones, los clavos? Pero ¿qué de los garabatos sobre la tierra? Bueno, en este aspecto es importantísimo entender que el que escribió algunos garabatos sobre la tierra, sobre la arena, fue nuestro Señor Jesucristo. A mí me sorprendió pensar y meditar que nuestro Señor escribió muy poco, muy poco. Y la vez que vemos reflejado en su palabra que Él estaba escribiendo, lo hizo sobre la arena. Una arena que en la próxima tormenta iba a desaparecer lo que Él escribió. Y muchas veces me pregunto, ¿y por qué el Señor no se dedicó Él mismo a escribir algunos libros? A masificar su palabra, no solamente con la tradición oral, sino escrita. ¿Por qué? Y la palabra inmediatamente me habla y me muestra en Corintios que el apóstol Pablo, a través de iluminación y revelación por parte de Dios, nos dice que nosotros somos cartas leídas al mundo. Cartas de Dios, escritas por Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante esto! Quiere decir entonces que ese mismo maestro, que sus palabras dentro de Proverbios causan ese aguijón, esa incomodidad, ese desafío para mi vida, que ese mismo maestro que coloca clavos bien fijos en mi vida a través de la palabra para darme estabilidad, permanencia y profundidad, entonces decide no solamente ordenar la escritura de su palabra, sino que ahora tú y yo somos sus hojas, somos sus páginas, páginas escritas por la mano de Dios, somos cartas leídas al mundo. Las cartas transmiten un mensaje, las cartas es un medio de comunicación. ¿Qué me quiere decir Dios entonces? Dios me dice, Luis, yo te desafío con el aguijón de mi palabra, esa palabra que te es incómoda para que seas transformado, para que seas desafiado. Yo, Luis, utilizo mis palabras para darte profundidad, permanencia, estabilidad, pero a la vez, esas palabras que utilizo para transformarte, para impulsarte, para motivarte, esas mismas palabras que te dan estabilidad, permanencia y profundidad, están escritas en tu corazón, está escrita en tu corazón, Luis, para que tú puedas entonces ser una carta, ser mi mensaje. No solamente el mensajero, sino ser mi mensaje. Y el Señor entonces tal vez no escribió los libros que pudiera haber escrito en vida, miles de libros que pudo haber escrito, no lo escribió allí, prefirió escribir en tu corazón y en el mío. Entonces tú eres ese papel, tú eres esa hoja, tú eres esa carta de Dios escrita por su propia mano para transmitir el mensaje del Evangelio. Es por eso que en este instante tú tienes que decidir si prefieres una palabra que te mantenga en tu zona de confort, que te mantenga cómodo en tu incomodidad, o una palabra que realmente te desafía, que sea un aguijón, como Proverbios, que te invite a salir de esa zona de confort, a salir de esa incomodidad que tú has llamado hogar, a salir de eso. Una palabra que como los clavos de los sabios haga y que te produzca profundidad, permanencia en tu vida. Tú lo decides. O sencillamente quieres una palabra que sea una propaganda, que sea un lenguaje frío, donde alguien escribe en las redes sociales, ¿cuántos dicen amén porque Dios los bendice? Y muchas personas responden amén, sin entender nada de esto, porque aman más la propaganda que amar más la palabra de los sabios. La palabra de los sabios es como aguijón, es como clavos bien puestos, pero también Dios permitió que esa palabra de su sabiduría, la sabiduría divina, esté escrita en tu corazón para que tú seas el mensaje de Dios en este momento. Vivimos en un mundo donde hay miles de mensajes diariamente a través de todas las redes sociales. Alguien siempre quiere comunicarnos algo.
Bueno, Dios quiere comunicar su palabra, las palabras de sabiduría, de los proverbios, en tu vida a través de ti, para que otras personas puedan conocer la palabra de los sabios. Una palabra de sabiduría que permite estabilidad, fortaleza y profundidad en la vida de las personas. La promesa, mis estimados, para ir culminando, la promesa dentro del libro de Proverbios es aquella para aquellos, mejor dicho, que eligen la sabiduría. Y la sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento. Entonces, Proverbios es para mí, porque yo decido tomar esa palabra de sabiduría, tener las promesas que Dios me da a través de su palabra, donde me dice que voy a ser bendecido de muchas maneras. ¿Y de qué forma lo voy a hacer, Señor? Porque vaya y pacte en un púlpito, porque vaya y entregue dinero al cambio de bendiciones. No, el Señor me dice, Luis, y todo mi cuerpo va a ser bendecido, realmente bendecido, cuando entienda y ponga en práctica mi palabra, no por intercambiar dinero un domingo en la mañana en un púlpito y pactar por palabras. Por la palabra no se pacta, la palabra se lee, se medita, se reflexiona, se enseña, se vive para poder tener bendición. Es mucho más fácil creer la idea de que puedo pactar por una palabra, comprar una palabra. La palabra que se utiliza suavemente en este tiempo es pactar, pero lo que realmente te están diciendo es que tú tienes la facultad, tú tienes el poder de comprar las palabras. En otras palabras, tú puedes estar ejerciendo corrupción, porque tú vas a comprar una palabra sin vivirla, sin practicarla, sin interiorizarla, y te dicen que tú puedes comprarla como si la palabra de Dios fuera sencillamente un objeto mítico, mitológico, que tú puedes comprar como amuleto y poseerla. Así no funciona. Por eso el proverbista y Eclesiastés me dice, Luis, la palabra de los sabios, la palabra de los maestros son como aguijones, causan incomodidad en las personas, porque son palabras que te invitan a la transformación, al cambio, al arrepentimiento. Pero también me dice que son palabras que dan estabilidad, porque son como clavos. Y los clavos bien puestos dan profundidad, dan estabilidad, dan seguridad. Y la tercera razón es que tú y yo somos cartas de Dios que el mundo necesita leer. Entonces, no compres la palabra, no pactes por la palabra, no trates de corromper la palabra y ser corrupto comprando algo que no se puede comprar. La palabra de Dios se vive, se interioriza, se siente. Causa incomodidad, sí, pero da permanencia, da estabilidad y transmite un mensaje que el mundo necesita leer. Por eso, la gran pregunta en esta mañana en meditar en la palabra con el Dr. Luis Blanco es, ¿qué prefieres en tu vida? ¿Prefieres el aguijón de la palabra que te invita a la transformación y el cambio? ¿Prefieres la palabra como un clavo que da estabilidad, permanencia y profundidad en tu vida? ¿Prefieres ser esa carta de Dios leída por el mundo entero, o prefieres la propaganda? La propaganda que te invita a ser bendecido, a tener riquezas, a tener muchas cosas, sin vivir la palabra de Dios. Tú lo decides. ¿Qué prefieres? ¿El aguijón, el clavo, los garabatos sobre la tierra o la propaganda? Nos vemos en otra oportunidad en meditar en su palabra con el Dr. Luis Blanco. Dios le bendiga y bendiciones.